Buenos días, profesor. Hoy con mis compañeros, alumnos del colegio Carpe Diem, integrantes del curso cuarto año medio, llamados Ignacio Cárdenas, Benjamín Chacón y yo que les habla, Simón Ballesteros, les presentaremos una exposición de la dictadura argentina del 1973. Primero que todo, les haré un breve resumen o índice de lo que consistirá la presentación. Como número uno tenemos la portada, ¿cierto? Como número dos tenemos el índice en el cual estamos. Como número tres tenemos la introducción. Como número cuatro tenemos qué ocurrió. Como número cinco tenemos cómo fue el régimen. Como número seis tenemos las causas, ya sea sociales, políticas y económicas. En número 7 tenemos personajes relevantes en esta dictadura. En número 8 tenemos unas dos fotos de los presidentes de esta circunstancia. En el número 9 tenemos consecuencias como el debilitamiento de la democracia, su mayor polarización política y social y violencia como reforma de resolución. En el número 10 tenemos las características principales como la violación a los derechos humanos, censura y control social, autoritarismo y por último terrorismo de Estado. Como número 11 tenemos datos interesantes o curiosos. Y para finalizar esta presentación tenemos la conclusión en el número 12, en el número 13 la despedida y en el número 14, que no aparece ahí, pero en el número 14 tenemos la bibliografía, las cuales son fuentes donde sacamos toda la información para hacer esta gran presentación. Introducción. Bueno, ahora les haré una breve introducción antes de empezar con el verdadero contenido de la dictadura de Argentina de 1973 y era lo más importante. En esta presentación daremos a conocer sobre la dictadura de Argentina en 1973. Le explicaremos datos como qué ocurrió, cómo fue el régimen, las causas de esta, personajes relevantes de esta dictadura, características principales de esta, sus consecuencias, entre otros datos importantes sobre esta dictadura tan importante que ocurrió en el país sudamericano. En el año 1973, Argentina atravesó un momento crucial de su historia política. Después de años de gobiernos militares y dictaduras, el país finalmente volvió a celebrar elecciones democráticas. En esos comicios resultó electo Héctor José Campora, un político peronista leal a Juan Domingo Perón. Su triunfo fue visto como un símbolo de regreso al peronismo al poder, aunque desde el primer momento se supo de su presencia sería transitoria. Campora asumió en mayo de ese año, pero apenas 49 días después presentó su renuncia. Su objetivo era allanar el camino para el regreso definitivo de Perón, quien se encontraba en el exilio desde 1955. Ese mismo año, Perón volvió al país y fue elegido nuevamente presidente, esta vez acompañado por su esposa, Isabel Martínez, de Perón, como vicepresidenta. Sin embargo, el clima político en Argentina era sumamente tenso. Las divisiones dentro del propio movimiento peronista se hicieron cada vez más evidentes, enfrentando a sectores de izquierda y de derecha. Esto se sumó a un invento significativo de la violencia política, con enfrentamientos armados, atentados y una creciente represión. Este periodo, que inicialmente habría despertado esperanzas de estabilidad y reconciliación nacional, pronto se vio empañado por el caos, la radicalización y la lucha por el poder dentro del peronismo. Así, 1973 marcó el inicio de una etapa de gran inestabilidad que sentaría las bases para los oscuros años que vendrían después en la historia argentina. ¿Cómo fue el régimen de esta dictadura? El régimen de esta dictadura fue represivo y autoritario. Una junta militar tomó el poder del gobierno argentino y disolvió todas las instituciones democráticas que habían hasta ese entonces, para luego gobernar bajo un gobierno llamado Proceso de Reorganización Nacional. En este se suspendieron derechos, se utilizó un plan sistemático de torturas, desapariciones forzadas y secuestros, como también se persiguieron opositores a este proceso, lo cual era habitualmente en estos casos como en las dictaduras, como también aquí pasó en nuestro país, Chile. Además de esto,
controlaron todos los medios y implementaron políticas económicas que favorecieron a los sectores más poderosos de este país. Ahora pasaremos con las causas. Causas sociales. La sociedad se encontraba altamente polarizada. Existían grupos armados como los montoneros y el ERP, que eran protagonistas de acciones y atentados violentos. Por otro lado, en los sectores más conservadores y tradicionales, surgió el grupo de la AAA. Además de esto, existió la movilización obrera y estudiantil, con el fin de generar cambios sociales y derechos laborales. Causas políticas. Este año, la política argentina se encontraba completamente dividida. El fallecimiento de Juan Domingo Perón y la vuelta de Isabel Perón generó tensiones entre los peronistas, tanto del sector conservador como en los más radicalistas. Isabel Perón carecía de autoridad para lograr apaciguar el estado en el que se encontraba su país. Causas económicas. La economía argentina atravesaba una de sus mayores crisis, con la inflación, el déficit fiscal y la caída en picada del poder adquisitivo. Las políticas económicas del gobierno en aquella época, el Pacto Social, buscó darle un alto a esta inflación, congelando los precios y salarios. Sin embargo, no lograron resultados reales a largo plazo. Personajes relevantes en esta dictadura. Alejandro Agustín Lanús. Este fue presidente de facto entre los años 1971 y 1973. Fue el último general de la dictadura que tuvo sus inicios en el año 1966. Dirigió al país con su estrategia llamada salida ordenada del poder de la milicia, organizando y llevando a cabo las elecciones del 73, intentando controlar la vuelta de Perón al poder. Sin embargo, fracasó en su intento. Juan Domingo Perón. Aunque este no formó parte de la dictadura, es de lejos el personaje histórico más importante e influyente de este proceso. Este volvió del exilio y logró ganar las elecciones en octubre de ese año, iniciando así su tercer mandato como presidente del país trasandino. Su capacidad de liderazgo fue fundamental, sin embargo, también se caracterizó por la tensión que existía entre los dos extremos del peronismo. A continuación, podemos observar tanto una imagen de Alejandro Agustín Lanús como de Juan Domingo Perón. Ahora pasaremos con las consecuencias. Estas son tres: el debilitamiento de la democracia, la mayor polarización política y social, y la violencia como forma de resolución. Debilitamiento de la democracia. Cerró las instituciones democráticas, como el Congreso, prohibió muchos partidos políticos y restringió libertades. Esto dejó una cultura política autoritaria que afectó en los gobiernos que le siguieron. Mayor polarización política y social. La represión y censura que existió durante la dictadura incentivó la radicalización de la política en Argentina, lo que generó que grupos armados anteriormente mencionados crecieran y se volvieran cada vez más incontrolables. Violencia como forma de resolución. La censura militar llevó a muchos sectores a ver la lucha armada como una de las únicas soluciones factibles para generar el cambio. Se generó una cultura de violencia y asesinatos, los cuales afectaron perjudicialmente a el país. Bueno, las características principales de este proceso. En esta diapositiva les tenemos cuatro características principales que para nosotros son las más importantes de este proceso y nosotros se las vamos a decir ahora. Bueno, ahora tenemos como características principales tenemos la violación a los derechos humanos, el autoritarismo, censura y control social y por último el terrorismo del Estado. Empezaremos con la violación a los derechos humanos. En esta dictadura se cometieron crímenes masivos como torturas y desapariciones forzadas, las cuales son habituales en dictaduras,
que marcaron profundamente la historia de este país. Por segundo, tenemos censura y control social. Estos se controlaban los medios, la educación y a la cultura para silenciar cualquier oposición al gobierno. Por tercero, tenemos que el poder fue tomado por la junta militar que anuló la democracia y gobernó sin elecciones ni participación ciudadana. O sea, violaron los derechos y no tomaron la opinión ni la participación ciudadana de las personas como lo era antes. Llegaron y tomaron el poder sin hacer elecciones y sin otorgar participación ciudadana. Y por último, el terrorismo de Estado. El Estado utilizó la violencia como forma sistemática secuestrar, torturar, perseguir y desaparecer a miles de personas de Argentina, las cuales hay algunas que ni siquiera se han encontrado y tampoco hay pistas de estas. Y estas desapariciones han marcado un papel crucial en la historia y la cultura de este país. Datos interesantes o curiosos. Breve mandato de Héctor Cámpora. En 1973, Cámpora renunció a la presidencia, allanando el regreso de Perón, quien fue electo presidente en septiembre junto a Isabel Perón. La crisis económica y las políticas de Yelval. Perón implementó políticas económicas de pacto social con su ministro Gelbard, buscando estabilización y control de precios, pero la balanza de pagos sufrió un deterioro rápido. Dato extra: a pesar del retorno de la democracia, el clima político en 1973 estuvo bastante polarizado, tanto en ambos sectores políticos, con una creciente confrontación entre las facciones de derecha e izquierda, dicho anteriormente, todo dentro del mismo partido o partidarios del peronismo. En esta presentación hemos visto cómo los hechos ocurridos en 1973 marcaron un antes y un después en la historia de la Argentina. No se trató solo de un cambio de gobierno o de un ingreso simbólico al poder, sino del inicio de un periodo turbulento, cargado de enfrentamientos, divisiones y una profunda violencia política que dejó a miles de muertes, heridas sociales profundas y daños que no fueron únicamente materiales o institucionales, sino también profundamente humanos. Las consecuencias de este tiempo todavía resuenan en la memoria colectiva del país. Muchas de las tensiones, del dolor e incluso de las fracturas sociales que hoy atraviesan en la Argentina tienen sus raíces en aquel periodo oscuro y complejo que le enfrentó. Por eso es fundamental aprender de los errores cometidos, porque un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, y sin futuro ninguna sociedad puede aspirar a crecer, sanar o transformarse. Argentina necesita recordar esto para poder avanzar, para construir un porvenir más justo, más pacífico y más unido. Bueno, muchas gracias por su atención, profesor, y a todos los oyentes.